estamos aquí es una pregunta que te hago. Hemos enfrentado obstáculos en esta vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando decidimos seguir a Cristo, enfrentamos también obstáculos? Te tengo que decir algo. Los obstáculos es algo que tú no vas a poder evitar. Los obstáculos son a veces situaciones que vienen a nuestra vida sin haberles invitado. Pero Dios los permite con planes y propósitos, porque Dios todo lo que permite a sus hijos tiene un plan y tiene un propósito. Los obstáculos van a tratar de detenerte en el camino. Los obstáculos a veces complican e impiden el desarrollo de una acción. Son a veces dificultades que vienen a nuestra vida y vienen de una forma inesperada. Tú no invitas un obstáculo a tu vida, mas sin embargo viene de una manera inesperada, y ese obstáculo lo que está es tratando de paralizarte. Son barreras, son estorbos en el camino que hay que vencer. ¿Sabes por qué? Porque si esas barreras y esas situaciones tú no las vences, te pueden vencer a ti. Son situaciones internas, y de eso voy a estar hablando, pero también son situaciones externas. Hay obstáculos que viven dentro de nosotros, pero también hay obstáculos que viven fuera de nosotros. Y los que viven fuera de nosotros son los que el enemigo levanta para tratar de paralizarte, para tratar de detenerte. A veces son heridas del pasado, escuche bien. A veces es incredulidad. Incredulidad que pueden levantarse dado que nuestra vida Dios la formó con el propósito de que avanzáramos, y estos obstáculos se levantan ¿para qué? Para detenerte, valga la redundancia. Y estas heridas del pasado, a veces nosotros creímos que ya sanamos de ellas, pero te tengo una noticia. Todavía hay heridas del pasado que están en nosotros, que a veces se constituyen en los mayores obstáculos, no se han sanado, que no nos dejan avanzar. Estas heridas del pasado a veces surgen en la mente, en las emociones, en la voluntad. A medida, escuche bien, a medida, la Biblia los describe como conflictos del corazón. Conflictos que a veces nosotros con nuestra propia prudencia no podemos resolver. Por eso el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, escuche, estamos hablando del coloso Pablo, así le llamaba mi pastor también, Pastor Torres le decía el coloso Pablo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7, verso 19, dijo de la siguiente manera: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué estaba diciendo este hombre de Dios que escribió un sinnúmero de cartas? Y básicamente la doctrina del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, él escribió gran parte de ella. Aquí el apóstol Pablo está describiendo una lucha que tenía en su interior muy personal. Pero lo hace para que tú y yo podamos entender que la misma lucha que él tenía, nosotros también la tenemos, porque somos seres humanos. Y a veces le mostramos al mundo la mejor cara nuestra. Y a veces todo el mundo nos ve y dice: qué bien se ve el pastor, qué bien se peina, qué bien tú te ves con ese traje en el día de hoy. Todos lo compartimos a veces. Pero más sin embargo, a veces no mostramos una lucha interior que hay en nosotros, que Dios quiere sanar, que Dios quiere restaurar. Y para eso he venido en esta mañana
hablarte a tu espíritu, a lo interior de ti, allí donde nadie quiere llegar, porque a veces nosotros no permites que la gente llegue a nosotros porque no queremos ser confrontados, no queremos ser molestados. Aquí el apóstol también está mostrando su vulnerabilidad humana al exponer sus propias debilidades. Aquí el apóstol estaba hablando en primera persona. ¿Qué es eso? Es cuando nos ponemos nosotros de ejemplo. Habla de tratar una vida cristiana que por tus propias fuerzas o tratar de santificarte a ti mismo no lo vas a poder lograr. Vas a fracasar. Por eso necesitamos al Señor. Por eso nos congregamos y por eso escuchamos palabras de vida, de fe y de esperanza, porque lo necesitamos a Él. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, tuve una circunstancia familiar tan dura, tan fuerte, que decidí no ir a la iglesia. Decidí quedarme en mi casa. Decidí luchar con mi problema, luchar con mi interior, luchar con mis luchas. Mas sin embargo, poco a poco fui decayendo en mi vida espiritual hasta que terminé en el lugar donde Dios no me quería que estuviera. Y yo me acuerdo que yo llegué a un lugar donde se estaba tomando alcohol y se estaba jugando. Y yo me acuerdo que cuando llegué a aquel lugar yo miraba a la gente y los veía como gente muerta que no tenían vida, que sonreían, pero su interior estaba dolido, su interior estaba amargado. Y allí Dios me permitió llegar para que viera de dónde me había sacado. Y yo me acuerdo que una vez también, apartado del Señor, volví a un lugar donde había un hombre que era el que nos daba el material a nosotros. Voy a ser sincero con usted, me voy a abrir. En aquel entonces, antes de conocer al Señor, yo usaba marihuana, iba a capear en los lugares. Y cuando llegué a aquel lugar, usted sabe lo que me dijo aquel hombre, que era el que nos vendía a nosotros el material. Me dijo: ¿qué tú haces aquí? Tú no eres de aquí. Tú no perteneces aquí. Vete al lugar de donde saliste. Amado, el mismo diablo, hablando a través de aquel hombre, de que yo estaba en el lugar equivocado porque ya yo era un hijo de Dios. Porque ya yo había tenido un encuentro con el Señor. Amado, nuestra vida cristiana depende de Dios. Nuestra vida en el Señor es algo que usted y yo no vamos a poder cambiar, ni vamos a poder negociar. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que le damos la espalda a Dios, hay un Espíritu Santo que está contristado dentro de nosotros y nos dice: tienes que volver a mí. Gracias, Señor. Ángel, tienes que volver a Él. Yo sé que Dios te trajo a ti en esta mañana con un propósito. Por eso Jesús, hablándole a los discípulos y hablando a la iglesia en esta mañana, te dice de una manera especial: sin mí nada tú puedes hacer. Nada podemos hacer. No podemos realizar nada en nuestra vida sin Él. Podemos caminar, podemos llegar a muchos lugares, podemos hacer negocios, podemos hacer tantas cosas, podemos trabajar, podemos hacer algo, pero la vida de Dios está incompleta cuando Él se apartó o cuando nosotros, nos hemos apartado de Él. Él nos redarguye y nos dice: tienes que volver a mí. Vuelve a casa. Obstáculos también son incredulidad o duda. Y esto limita la capacidad, amado, de experimentar las promesas de Dios. Obstáculos están aquí y están muchas veces acá. Por eso, el hermano de Jesús, un hombre que era incrédulo
leerlo en un momento dado. Hay mucha gente, amado, que escribieron en la Biblia, que Dios los tuvo que restaurar. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían que reconocer que sin Dios tampoco nada podían hacer. Y Santiago era uno de estos hombres que no creían en Jesús como su Dios. Ellos decían: este es hermano mío, este es el hermano de María, hijo, perdón. Este no puede hablarme a mí. Pero tuvo un encuentro con el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Amado, no es solamente confesarlo con nuestra boca, es una relación de intimidad que te hará conocerlo de la manera en que Él quiere ser conocido. Él quiere que lo conozcamos como el Dios de amor, como el Dios de perdón, como el Dios que cambia, como el Dios que restaura, pero también como el Dios que restaura, que el Dios que confronta a nuestras vidas, como el Dios consumidor, como fuego consumidor. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere consumir aquellas áreas de nuestra vida que no son productivas, y Dios tiene que quemarlas. Tiene que quemarlas. ¿Sabes por qué? Porque Él ve un potencial que tú y yo no podemos ver en nosotros. Ese potencial solamente el Espíritu Santo de Dios lo ve, y está tratando con cada uno de nosotros. En la carta del apóstol Santiago, hermano de Jesús, en el capítulo número 1, verso 6, dice de la siguiente manera: pero pida con fe. Entonces, si el apóstol me recomienda a mí que yo pida con fe, ¿qué significa esto? Que estoy a veces orando, pero estoy orando sin fe. No le estoy creyendo a Dios. A veces la oración nuestra se torna, ¿sabe cómo? Como en una rutina diaria, como en el desayuno, el almuerzo y la comida. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice el apóstol, es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amado, la ola no se mueve si el viento no la mueve. Si algo sucede en el mar, para que la ola se mueva, tiene que ver con el factor viento. Y hay veces que nosotros los cristianos no nos movemos si no nos están empujando. Tienes que empujarte, hermano. Tienes que caminar, hermano. Tienes que hacer esto. ¿Sabes por qué nos sucede eso? Porque a veces la duda es más fuerte que nuestra fe. Cuando Dios dijo que la fe tiene que ir por encima de toda duda, hay veces que la duda nos paraliza y no nos deja caminar, no nos deja avanzar. No piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí está fuerte. Aquí Santiago se puso duro, porque dice: no piense, pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y después habla algo contundente, que es el doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto del doble ánimo podemos sacar un día y traer un estudio un miércoles para poder entender qué significa esto de doble ánimo. Pero escúchelo lo que vamos a seguir. El doble ánimo es el creyente que su mente está dividida entre confiar en Dios y ceder a la duda. Dividido, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me muevo o no me muevo? Eso no está mal. Pero lo que está mal es que hay veces que la duda es tan fuerte, vuelvo y repito, que no nos deja realizar aquellas cosas que Dios ya puso en nuestro corazón. ¿Como cuáles? Como lo que la palabra dice. La palabra está llena de promesas, pero la palabra también está llena de responsabilidades y compromisos. La palabra no es solamente una declaración de fe. La declaración de fe tiene que ir impregnada de una acción. Por eso es que la Biblia dice que la fe sin obra es que
Muerta. Hay tres características principales en alguien que posee el doble ánimo. Escuche bien a ver cuál de ellas usted se identifica o el pastor se identifica. Sí, porque a veces que desde este púlpito nosotros predicamos como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto y nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. Porque somos tan humanos como ustedes. También hay veces que a nuestra vida ha venido el doble ánimo, ha venido la situación difícil. Estamos hablando de obstáculos. Número uno, la inestabilidad. Por eso cuando Santiago el apóstol habla del hombre de doble ánimo, lo compara como la ola del mar, porque la ola del mar es inestable. ¿Qué pasa con el que es de doble ánimo? Es movido por las circunstancias externas, lo de afuera. Santo, frío y caliente. Y sus propias emociones, en vez de basarse en sus convicciones, sus emociones lo paralizan. Pues he dicho muchas veces desde este altar que las emociones no son ni buenas ni malas, son ambas. Hay buenas emociones, pero también hay malas emociones. Las malas emociones son las que vienen al alma para tratar de paralizarte en lo que Dios quiere realizar a través de ti, porque Él ve en ti, vuelvo y repito, el potencial que tú y yo no podemos ver. Número dos, los de doble ánimo son indecisos. Pisan y no arrancan. Pisan y no arrancan. Eso para los más jóvenes a lo mejor no saben ni lo que es, pero pisar y arrancar era, yo me imagino que cuando le ponía el pedal al carro, pero como que se ahogaba. El viernes pasado nosotros estuvimos con mi papá, mi hermano y mi cuñado, fuimos allá arriba a Orocovia, un restaurancito que hacen longaniza, ¡qué rica! Oye, y nos hemos dado una perdida con TGPS. GPS, God Power System. No la cogieron por ahí. Con tu GPS nos perdimos. Y bajamos y subimos cuestas. Y hubo un momento que subiendo una cuesta el jeep como que se trancó y hacía. Y yo le dije, el jeep está fallando. Están fallando los dos, el GPS. El GPS estaba fallando. Los jeep. El jeep está fallando. Aquí pasa algo, yo le dije a mi papá y a mi cuñado. Pero de momento cuando volvimos a caer en la parte llana, como que cogió de nuevo viaje y hasta ahora está nuevo. Hay veces que nosotros los creyentes cuando enfrentamos dificultades en la vida, como que pisamos y no arrancamos, pistoneamos, como dice mi hermano. A veces le echamos la gasolina incorrecta al automóvil. ¿Cuántos de ustedes saben qué gasolina usa su automóvil? 1, 2, 3, 4 y nosotros no sabemos nada. ¿Sabes por qué? Porque nosotros compramos un carro, aquellos que tienen el privilegio de comprar un carrito nuevo, y aunque esté con un carro usado, hay veces que los dealers le guardan lo que le llaman el manual. Y usted se supone que cuando coja ese carro, lo primero que usted idea que es el manual, para que vea qué gasolina usa, cuándo debe ser el mantenimiento, a qué millaje debe de cambiar el aceite. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Sinceramente. Mira, hay 2 o 3. Yo pensé que no había ninguno. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido por costumbre abrir el manual que se llama la palabra del Señor? Uno que otro. Muy bien. Todos los días, muy bien. Usted me ganó a mí, porque yo siempre abro la Biblia también. Siempre busco algo de la palabra cuando estoy orando. Amados, si no abrimos el manual que se llama la palabra del Señor, no tenemos el conocimiento necesario para poder realizar aquellas cosas que Dios quiere que nosotros realicemos. Porque la palabra es el manual de vida, el manual de fe,
el manual de esperanza. Indeciso. Estos son los que se aferran en dos caminos contradictorios. Estos dos caminos contradictorios lo hacen simultáneamente. Cuando tú estás aferrado en dos caminos simultáneos, te tengo una mala noticia, no avanzas. Porque tienes tu mente dividida. Porque quieres arrancar para un lugar, pero tu corazón y tus emociones te dicen, no, es para lo otro. El problema de ser indeciso es que no estoy consultando a Dios y al Espíritu Santo para ver verdaderamente lo que Él quiere para mi vida y para tu vida. Y crea indecisión en tu vida y en tu corazón. Número 3. Impedimento espiritual. ¿Qué es eso? Esa es la falta de firmeza que resulta en la interrupción de la comunión con Dios. El cristiano que corta la comunión con Dios está perdido en un camino oscuro. Porque lo que me hace avanzar por el camino correcto es cuando yo tengo a mi Dios como el que me está guiando, su Espíritu Santo, y entonces, como yo tengo mi GPS, God Power System, lo tengo activado, entonces no me voy a perder como nos pasó el viernes pasado. Si una cosa a veces descuidamos, ¿sabes cuál es? Pedirle al Señor que nos dirija. A veces nuestras oraciones, ¿sabes cómo son nuestras oraciones a veces? Señor, haz esto, haz lo otro. Señor, voy a realizar esto. Mandando. Sí, como si fuera que estuviéramos mandando a Dios. Como si estuviéramos dándole órdenes a Dios para que haga lo que yo quiero hacer. Así esto no funciona. Es todo lo contrario. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿para dónde me dirijo hoy? Señor, abre la puerta, como dice mi hermano Ángel, pero también cierra aquellas que no me convienen. Porque hoy en día se predica de puertas abiertas, todo es puertas abiertas, y chachi, la bendición, y tú vas a alcanzar, y tú te vas a empoderar, y tú vas a hacer esto, y yo declaro, ¿estás seguro que lo que tú estás declarando es bíblico? Mira, hasta la alarma se activó. La alarma está diciendo, sí. Debe ser la bobina de Alfredo. Ya dañé la grabación. Amado, tenemos que ser dirigidos por Dios. Número 4. ¿Qué puede producir también el doble ánimo? Produce temor y produce ansiedad. Usted pensaba que yo venía con los 4 puntos espirituales, pero estas son cosas que son tan reales en nuestra vida que necesitamos aprenderlas, amado. Porque si no vamos a ser como la machina, arriba y abajo. Así a veces hemos pasado nuestra vida cristiana. Arriba y abajo. Una montaña rusa. Estoy bien eufórico allá arriba, pero cuando bajo estoy temeroso, ansioso. Porque si esto se rompe en el camino, voy a ser destruido. Y eso es lo que nos pasa a veces cuando nos montamos. Cuando usted se va a una máquina de esto allá en Walt Disney World, en otro sitio, usted lo ve lo más chévere de afuera, pero cuando le toca montarse, como uno que me engañó a mí, yo no sé quién fue de la familia, muchacho, eso es suavecito, y yo me engancho en aquella cosa, y mientras iba subiendo, hacía clac, subiendo, y cuando yo estoy allá arriba, aquella cosa la sueltan y la peluca se me fue. José fue el que me hizo eso. Aquel que está allí fue el que me hizo eso. Es suavecito, mira. Y por poco se me sale el corazón.
Y pasamos, como dice mi hermana Francia, el corazón lo tenía que... ¿Por qué? Porque yo no pedí dirección. Yo me dejé llevar por la emoción de subirme en aquella cosa. Y me dejé llevar por el hermano que me dijo, chacho, ese suavecito, suavecito será para ti. Y cuando yo llegué abajo, yo le dije, me engañaste. Por poco me muero. Pero después yo engañaba al otro, a José. Y yo le decía, si me cogieron a mí, yo cojo a alguien. Amado, mire, lo que quiero decirle con esto es que hay cosas en nuestra vida porque cuando no las consultamos con Dios, nos hacen de nosotros el hombre de doble ánimo que nos da el temor y nos da la ansiedad. El temor y la ansiedad nos paralizan en la acción y la confianza en la provisión divina. Amado, tenemos que entender que tenemos que comenzar a confiar en Dios y no confiar en fuentes ajenas. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en fuentes ajenas, esas fuentes no nos van a dar nunca lo que nos dio Dios o lo que nos quiere dar el Señor. Por eso en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, escuche bien lo que dijo aquí el apóstol recomendándole a su hijo espiritual Timoteo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Había algo que estaba pasando en este hombre que Dios había separado, que estaba siendo cobarde, y Pablo tiene que escribirle una carta personal a él y decirle, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pues entonces, si hay un espíritu de cobardía, no viene de parte de Dios. Y usted dirá, viene de parte del diablo. Bueno, en cierto sentido, sí. Pero en cierto sentido también viene porque hemos actuado de la manera incorrecta y a veces somos cobardes. Y porque todos se lo echamos la culpa al diablo. Esa es una particularidad que tenemos todos nosotros los cristianos. El diablo no tiene el poder que tú tienes, amado. El diablo tiene sus límites. ¿De que tiene sus poderes? Sí, no estamos limitando eso. Lo que estamos diciendo es que tú tienes un poder por encima de lo que el enemigo trata de imponer en tu vida. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Pero con el propósito, eres un real sacerdote, dijo el apóstol, de Pedro, perdón. Pero hay un propósito de lo que Dios dijo de ti. El propósito es para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó, de las virtudes admirables de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. En pocas palabras, Él te dio un título, te dio poder, pero con un propósito. Porque todo lo que Dios te da tiene propósito. Es como cuando tú le regalas algo a un muchacho pequeño y le dices, te compré el carrito, pero te tienes que comer la comida. ¿Oíste, Mateo? Okay. Me dijo que sí. O le compras el carro y dice, sí, te lo voy a comprar a una persona ya adulta. Ya no es un carrito pequeño, ahora es un carro con... Y le dice, te lo compré, pero antes de las 11 de la noche tienes que estar aquí. Y el muchacho rápido te dice, pues claro, papi. Claro. El primer día te llega a las 11, el segundo día a las 11:15, porque, papi, perdóname, que fue que estaba entretenido con los amigos y se me... No, papi, te dije a las 11. Si no llega el otro día. Y después 11:30, y después 12 de la noche. Y después tú, con tu corazón roto, esperándola a las 12 de la noche que no ha llegado, y como dice mi papá, a veces llega el otro día, como yo llegaba. Y como usted llegaba también. Yo le he contado cuando yo cuando era joven, eso fue los otros días. Hace poco, como dice Jesús. Que me iba para la calle y llegaba y mi mamá estaba esperándome a veces. Y una vez me estaba esperando, eran como las 3 o las 4 de la mañana. Y cuando yo llego, ella me dice, mi hijo, ¿por qué llegaste a esta hora? Usted sabe lo que le dijo este Bambarán.
Le dijo, no, no es que llegué a esta hora, es que me voy a esta hora, me voy de nuevo. Rompiéndole el corazón a una madre que estaba esperando a su hijo a esa hora. Sí, pero eso lo practiqué yo nada más. Ustedes no, ustedes eran angelitos con nada. Cada uno de ustedes hacían las cosas tan perfectas que no han perdido un cabello de su cabeza. Por eso yo lo perdí. Amado, por eso el apóstol Pablo, hablándole a su hijo Timoteo, le dijo, el espíritu que Dios te dio es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Usted sabe lo que significa dominio propio, es que cuando usted quiere hablar algo que no es lo correcto, usted se domina a sí mismo y no habla una palabra que puede herir a alguien. Control. Sí, porque usted puede buscar, hay veces que yo digo estos mensajes tan poderosos y yo me confundo y digo, ay Dios mío, es que están en un nivel tan alto que no los puedo entender. Dominio propio es algo que tú tienes que dominarte a ti mismo. El Espíritu Santo está en ti. Él te da el poder para tú tener dominio propio. No sabemos que tenemos el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. El Espíritu tremendo. Ese es el mismo. Chacho, vamos a recoger la ofrenda y tú predicaste ahí. Wow. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, gracias por la aportación antes. Es el mismo Espíritu que tenemos. Casi nada. Ese dominio propio nosotros tenemos que ejercerlo, ejecutarlo, porque cuando no nos dominamos a nosotros no podemos dominar a nadie. Si yo como pastor no tengo dominio propio, ¿cómo yo te voy a ministrar en el área que tú necesitas dominio propio si yo no soy el ejemplo? ¿Cómo tú vas a ministrarle a un hijo tuyo en tu casa si tú no tienes dominio propio de hacer las cosas correctas? El dominio propio no solamente se ejecuta con hechos, se ejecuta también con actos que la gente ve en nosotros. Poder y dominio propio, amor, dijo el apóstol Pablo. La Biblia dice que el amor echa fuera ¿qué? El temor. Y cuando echa fuera el temor, entonces pueden venir adversidades, circunstancias a mi vida, pero como yo amo y como Dios me amó primero a mí, yo voy a avanzar, yo voy a caminar, yo voy a restaurar porque yo he sido restaurado. Tengo una palabra diferente de amor porque el amor de Dios está en mí y tiene que estar en nosotros, tiene que estar en ti. Ese amor es lo que hace que yo pueda ver a la gente como Jesús las ve. Jesús, la Biblia dice que veía a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, y tuvo ¿qué? Compasión de ellas. Pero para tú tener pasión tienes que amar, porque de la única forma que la pasión la podemos desarrollar es cuando amamos a aquel que no merece ser amado. ¿Cuántas personas en nuestra vida nos han marcado negativamente? Mas sin embargo Jesús me dijo a mí, te dice a ti en esta mañana, tienes que amarlo, tienes que perdonarlo, porque si no lo perdona, el amor no puede estar en ti. Tú tratas de expresar el amor de muchas formas. Hay gente que expresa el amor comprando a las personas con algo, y hay veces que hay esposas que dicen, sí, también demuéstrame el amor, pero demuéstrame también que me amas honrándome como yo merezco ser amada. Y mujeres también, hombres también, que necesitan honra de parte de su esposa. Y porque hay veces que tiramos de un lado nada más. Tú no eres completa ni él es completo porque están juntos. Somos completos en Dios. Pero cada uno somos el complemento que Dios ha permitido en nuestra vida. ¿Sabes para qué? Para que podamos ser un team fuerte, podamos vencer las adversidades que van a venir. Pero cuando vengan las adversidades tenemos que contar con la otra parte, porque la otra parte es nuestra cobertura. Hoy se habla de mucha cobertura. Tú tienes una cobertura en tu casa, es tu esposa, son tus hijos, son aquellas personas que están cerca de ti, ellos te cubren.
Te cubren porque te aman. Esas son las coberturas que nosotros necesitamos en este tiempo. ¿Y es bueno tener una cobertura espiritual? Sí, es bueno. Porque es un mentor que te va a ayudar a corregir ciertas cosas que deben de ser corregidas. Pero la cobertura de Dios nadie la puede cambiar. Nadie la puede superar. Porque la cobertura de Dios no está pendiente a lo que tú y yo podamos aportar. La cobertura de Dios viene desde el cielo porque te ama. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Esto significa que yo con mis fuerzas no voy a poder vencer. Esto significa que mis recursos, mis capacidades se quedan cortas delante de una adversidad. ¿Por qué? Porque es en Cristo que yo puedo vencer. Es cuando yo lo tengo a Él primero en mi vida. Cuando Él es mi prioridad en mi vida. Cuando he contado con Él para todo lo que hago. Porque todo lo que hago necesito dirección. Y si yo necesito dirección, entonces lo necesito a Él. Santo, poderoso, sí, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es un poema. Eso lo decimos todo. Pero verdaderamente nosotros, cuando decimos eso, es una realidad en nuestra vida. Escuche esto. Cada declaración de la palabra, para que sea efectiva, requiere de un acto de fe, un acto de acción. Cuando yo declaro algo, yo tengo que tener o realizar un acto de fe. Por eso el apóstol dijo, sin fe es que imposible agradar a Dios. Sin mi fe, que usted la tiene y yo la tengo, ¿a qué nivel está tu fe? Eso lo sabe usted. Hay que activarla. Hay que activarla. Poderoso. Hay que ponerla por obra. De la única forma que algo crece, hablando de la fe, es cuando usted la activa. Porque cuando usted la activa, el Espíritu Santo dice, yo puedo depositar en las manos de este hombre, yo puedo depositar en las manos de esta mujer otro grado de fe. Aleluya, sí, Señor. Y levantar a otros. Gracias, Señor. Poderoso. Para vencer obstáculos necesitamos descansar y confiar en Él. Amados, cansados no podemos avanzar. Usted le echa una carga a alguien que está cansado y ¿qué le pasa? Se paraliza. Se escaira, como decían allá en el campo. Yo no sé qué significa escairar. Eso es una palabra allá de campo, digo de allá de Vega Alta, Maricao de Vega Alta. Acá que las piernas se abrían. Es como cuando tú le echabas una carga a un animal que se espatarraba. Del verbo espatarrar. Por eso fue que el Señor Para vencer obstáculos, amados, necesitamos descansar y confiar en Él. Dios usando al profeta Isaías, hablándole al pueblo y hablándole también a Isaías, que estaba enfrentando una crisis. Porque los hombres de Dios también enfrentan crisis de identidad, ¿usted lo sabía? ¿Usted sabía que cuando Dios llamó a Isaías, Isaías reconoció que era un hombre que inmundo de labios? Estaba usando palabras que no tenían que estar en su boca. Estaba en el palacio con Usías. Un mal hablado. Estaba en el palacio y parece que las cosas del palacio se le pegaron y se le estaba olvidando que él tenía un llamado de parte de Dios y por eso Dios lo confronta y lo llama. Y le dice a Isaías y te dice a ti en esta mañana y me dice a mí, no temas porque yo estoy contigo. El temor también es algo que trata de paralizar nuestra vida. Son los obstáculos que enfrentamos.
No temas porque yo estoy contigo. Si yo estoy contigo, significa esto que yo tengo la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque si Él dice que Él está conmigo, Él es poderoso en batalla. Él no ha perdido una batalla. Usted y yo perdemos batallas, ¿sabes por qué? Porque no confiamos en Él. Y porque nos metemos a veces en batallas que Dios no nos ha invitado a entrar y salimos trasquilados y despeinados. Y espatajados, sí. Salimos, ¿sabes por qué? Porque entramos en esa batalla y Dios no nos dijo que nos metiéramos en esa batalla. Aleluya. Pastor Armando, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado en batallas que Dios nos ha permitido y salimos así, despeinados como tú y yo? Amado, si algo tenemos que entender es que no podemos tener temor porque Él está con nosotros. Yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, amado. Necesitamos siempre las fuerzas de Dios. Porque cuando nuestras fuerzas se agotan, que no son muchas, las fuerzas de Dios nos van a llevar hasta el lugar que Dios dijo que nos iba a llegar. Hay un destino que vamos a alcanzar, pero es con su fuerza, no es con tus fuerzas. Aleluya. Mi papá oraba esta mañana, él decía, he perdido la fuerza a los 95 años, imagínate. Pero él le pedía al Señor, Señor, necesito tu fuerza. Multiplica o no hay ninguna. Necesito que me dé fuerza. Y las fuerzas no solamente, amado, tienen que ver con el físico. Hay veces que necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu, porque cuando somos fortalecidos en el Espíritu, entonces nuestro corazón se anima, nuestra vida se anima, tomamos ánimo y seguimos avanzando, seguimos caminando. Alabado sea el nombre de Jesús. Y después dijo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Él dijo, soy tu Dios que te esfuerzo. Nuestras fuerzas vienen de Él. ¿Sabes por qué? Porque aunque a veces te sientes que no tienes ninguna, Él viene a tu auxilio y te da la salida en medio de tus batallas. Siempre te ayudaré. Y aquí básicamente estamos cerrando el mensaje. El mensaje que tenemos aquí yo creo que nos va a dar como para 3 o 4 mensajes. Escuche esto. Él dijo, siempre te ayudaré. Lo que significa es que nunca te va a abandonar. En medio de tus adversidades, amado, nunca te va a abandonar. ¿Por qué? Porque lo que Él promete, Él lo cumple. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo hará. Lo que Él dice lo hará. Lo que Él dice en su palabra es un sí, es un amén. Él no cambia. Usted y yo cambiamos. Y a veces nos movemos, como decía el apóstol Santiago, como las olas del mar. Circunstancias externas nos están moviendo y parece que estamos como en el vaivén de la vida. No. Tenemos que confiar. Él va a estar con nosotros. Siempre te ayudaré, no te va a abandonar. Lo que Él promete, Él lo cumple. ¿Sabes qué pasa? Que en medio de tus adversidades, algunos te dejaron solo. Pero Dios siempre estuvo a tu lado. ¿Sabes por qué te abandonaron? Y con esto quiero cerrar. Porque el Señor te estaba enseñando a confiar en Él. Te abandonaron, ¿sabes por qué? Porque el Señor estaba poniendo en tu vida, tienes que creer en mí, tienes que confiar en mí, tienes que avanzar por mis fuerzas y no por tus capacidades, porque tus capacidades y las mías se terminan. Ponte de pie.
Amado, un corredor de 100 metros, y con esto sí voy a cerrar. Un corredor de 100 metros no se entrena igual que uno que va a correr una carrera de obstáculos. De eso te puedo hablar José, que todavía es atleta. ¿Todavía tú corres los 100 metros, José? Bueno, los corre en el Yaris. Los corre en el Yaris. A los 60 y pico corriente de oro moscoso. A los 60 y pico, escuche esto, por si no lo sabía, compitió en el Teodoro Moscoso. Así es que aquí no solamente tenemos músicos, tenemos atletas también. Y Yo brinco 7 pelos de alambre. Cuando están en el piso para no hincarle. otro deportista más, brinca 7 pelos de alambre, pero en el piso. Poderoso Dios. Mire, amado, el entrenamiento para una persona que corre 100 metros no es el mismo de una persona que va a correr obstáculos. Esto es un maratón, amado. Y además de ser un maratón, tiene obstáculos. ¿Sabes por qué? No es como las carreras, porque las carreras que se dan por ahí de obstáculos son de 200, 300, 400 metros. Pero aquí esto es un maratón con obstáculos. Amados, tenemos que aprender a vencerlas. Es hasta que Cristo venga. Pero la segunda parte entonces te va a dar las herramientas para que tú puedas vencer en medio de los obstáculos. Aquellos que nos van a ver a través del YouTube, nosotros estamos localizados aquí en la calle 51, en el bloque GD, número 13. Estamos frente a la avenida Laurel, aquí en la ciudad de Bayamón, urbanización Santa Juanita. Si gusta en visitarnos algún día, estamos aquí para servirte. Queremos hacerte bien. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que la paz de Dios esté contigo. Estamos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Que el Señor te bendiga.